Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo con un gran abrazo y cariñoso para cada una de vosotras, porque hoy día tenemos una porción de su palabra que es muy impactante para aquellos tiempos en que Pablo, por causa del Evangelio, tuvo que padecer. Así que vamos a dar lectura, primero vamos a orar y después vamos a dar lectura al versículo, capítulo 25 y versículo del 13 al 27. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero agradecer tu bondad, tu misericordia, tu gran ternura, Señor, con la que tú tienes con nosotros, que hoy día podemos recordar todo aquello que Pablo padeció por causa tuya, Señor, y que aún el gran apóstol, Dios mío, que escribió casi la mitad del libro del Nuevo Testamento, es un hombre, Señor, que fue hallado en verdad, en justicia y en bondad. Hoy día, Señor, ninguno de nosotros podríamos decir somos apóstoles, porque un apóstol dio su vida por Cristo Jesús. Hizo todo lo que tuvo que hacer por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Y agradecemos, Señor, este momento. Yo doy gracias al Señor por poder traer esta palabra que hará que nuestro pensamiento cambie seguramente de alguna duda que teníamos con respecto a Pablo. Así que voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y doy comienzo así el 25:13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes de los ancianos y de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentados en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentados los acusadores, ninguno cargó y presentaron de lo que yo sospechaba, sino que tenía contra él cierto cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase el conocimiento de Augusto y mande que le custodiasen hasta que lo enviaran a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana lo vas a oír. Y al otro día, viniendo Agripa y Bernice, con mucha pompa, entraron en la audiencia de los tribunos principales hombres de la ciudad que mandó Festo, y fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, como él mismo apeló, Augusto ha determinado enviarle a él. Como no tengo cosas ciertas que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinar tenga yo que escribirlo, porque me parece fuera de razón enviar un preso a no informar de los cargos que se le acusan. Bueno, estos versículos hablan más que nada de la llegada del rey Agripa y Berenice, que vinieron a Cesarea invitados por Festo. Y para que ellos pudiesen entender lo que Festo le quería decir, él les tuvo que explicar toda la historia de lo que había pasado Pablo. Primeramente, de que Pablo ya había sido juzgado por los judíos en Jerusalén, y que lo estaban acusando de herejías, de que él era un hombre que no estaba con su mente clara, que estaba haciendo cosas indebidas. Entonces Festo siempre tuvo la duda y les dijo que los romanos no estaban acostumbrados a condenar a un hombre si no hubieran personas que lo acusaran. Pero él tenía sus dudas, porque dice:
pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar ¿a quién? A Festo, que es el que estaba a cargo de Pablo. Festo era un hombre romano, un hombre que estaba a cargo en Judea. Y por lo tanto, la distancia que había entre Cesarea y Jerusalén eran de 23 kilómetros. Era como ir a Rancagua, una cosa mucho más, de que a Santiago a Rancagua. Pero había una separación. Entonces ya Pablo estaba condenado en Jerusalén. No querían nada con él, lo único que querían que él muriera. Pero Pablo, cuando Festo le dice, ¿quieres volver a Jerusalén para que allá te juzguen? Él dijo, no, yo quiero que me juzgue César. Entonces, como estaban en visita en el palacio, el rey Agripa y su esposa le hizo un reseño de todo lo que este hombre había vivido. Y le dijo, en una de las tantas le dijo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. ¿Quién era Félix? Era el hombre que estuvo en Jerusalén cuando juzgaron a Pablo. Y ese hombre se había ido a Roma y le dejó a Festo, que era otro romano, a cargo a Pablo. Así que Agripa era nieto de un gran rey, César. Así que ustedes pueden darse cuenta que era como una línea que había de grandes reyes, pero que también habían servidores entre medio como Festo y como Félix. Y les cuenta y les dice, cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. O sea, Pablo no lo amaban los judíos en Jerusalén. Querían solamente matarlo, que no viviera. ¿Por qué razón? Este hombre Festo fue correcto, le dijo, a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a algunos a muertes antes que acusarlos delante de los acusadores. Y estando presentes los acusadores, ninguno fue capaz de acusarlo de frente porque no tenían argumentos, sino que lo que tenía eran disensiones nada más, era rabia que tenían en contra del Pablo, que no lo amaban porque Pablo era un hombre que estaba tomado de la mano de Dios y había como celos entre medio de ellos, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús que había muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. O sea, Pablo, una de las cosas que él siempre dijo, Jesucristo murió, pero también resucitó. Y yo sirvo a ese que resucitó, al Dios vivo. A Jehová de los ejércitos le había enviado esta sabiduría de lo alto a Pablo para que Pablo se pudiera defender con la fe que él tenía en Cristo, y esa era su predicación, predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y bueno, pasa el tiempo, entonces invita Festo a Pablo, le dijo, ¿quieres conocerlo? Mañana te invito para que estemos en la audiencia donde Pablo va a estar con nosotros. Y tú le vas a escuchar, le vas a ver y me vas a tener que decir qué piensas porque yo tengo que escribirlo. Entonces, más como Pablo apeló para que se le reservase el conocimiento de Augusto, mandé que la custodia hasta que lo enviaran a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre, y le dije, mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando a la audiencia de los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. O sea, este rey Agripa tuvo el pensamiento o la emoción de parte de Dios, quería conocerlo. Y ahí se cumplía la palabra cuando Saulo fue alcanzado en el capítulo 9 de Hechos, que dice que él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, y cuando Ananías no lo quería ungir, porque dijo, él ha hecho tanto mal en Jerusalén, y mi amado Jesús le dijo, ve y úngelo, porque él estará delante de sacerdotes y delante de reyes. Aquí se cumple lo que Jesús había hablado, y le había dicho a Ananías que fuera a ungir a Pablo, porque le serviría para hablar con reyes y sacerdotes. Por primera vez, Pablo va a estar delante de un rey que es Agripa. Y dice, al otro día viniendo Agripa y Berenice
con mucha pompa entraron al tribunal. Entonces Festo dijo: Agripa, todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, a Pablo, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que él no debe vivir. O sea, el pobre Festo lo agarraban, lo insultaban, le decían de todo por causa de que él estaba amparando a Pablo, lo estaba cuidando él porque el otro Félix había ido a Roma, pero él estaba a cargo y él estaba preocupado porque algo pasaba en su corazón de este hombre. Seguramente el Espíritu Santo le hacía que no le pusiera castigo a Pablo. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinar tenga yo que escribir todo esto, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Como ustedes verán, los cargos no eran suficientemente veraces para condenar a Pablo. Solamente su pecado, que podrían decir ellos que tenía, que él alababa a Dios, que él creía en Jesucristo, en la resurrección, de que él murió y resucitó. Él predicaba un evangelio de vida, un evangelio de alcance. Y delante del rey Agripa estuvo él. Y seguramente su rostro, su cara, estaba tan cansado porque era como el tiempo final que le esperaba para ser juzgado o condenado. Aún Festo le dice que ahora podrá mandarle a César todo por escrito y decir que no hay nadie que lo pueda condenar y que no hay acusadores, porque eso es la verdad, no hubo nadie que lo pudiera acusar. Así que, hermanos amados, yo puedo decir que este pasaje es esperanzador. Tiene mucha esperanza porque un Pablo que estaba condenado por sus propios amados de Jerusalén, sus hermanos en Cristo, y lo juzgaban, y después ante un rey, que ese rey Agripa no abrió su boca ni dijo está bien o está mal, solamente observó, pero Festo dijo no hay ninguna condenación para con él. Maravillosa presencia del Señor es lo único que nos basta en esta hora, y recibir esta palabra que nos alienta y que nos hace determinar que en Cristo se debe padecer muchas veces por causa de la verdad. El Evangelio de Cristo es para valientes. No es para los que dudan, es para los valientes, porque los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Y este Pablo fue un ejemplo de un apóstol lleno de la gracia, lleno de sufrimiento hasta la muerte, pero él venció con verdad, con justicia, con amor y con dignidad ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amadas hermanas, una hermosa lección. ¿Cómo podemos hablar? Poniendo en cuenta que Pablo dio todo por todos nosotros también. Así que seamos bendecidos en esta mañana, sean bendecidas hermanas. Podemos entender este Agripa, este Festo, este Félix, hubieron muchos, pero el Pablo, que estuvo 2 años preso en Cesarea, padeció más que cualquiera de nosotros. En el nombre de Jesús, pensemos bien y oremos mucho al Señor para que Dios nos dé valentía. Amén. Gracias, Señor.